muchas gracias Humberto por esta recepción y gracias por hacerme participar. Bueno, vamos a ver un tema realmente, como dijiste, muy importante, que tiene que ver con los dictámenes de la Subsecretaría de Ingresos Públicos. En realidad, lo que decimos es que parece que en la Argentina tan vertiginosa, esto ha quedado un poco olvidado por todo lo que pasó después y sobre todo estas modificaciones muy importantes que aquí mismo se están viendo, que tienen que ver, bueno, con el decreto 473, la nueva ley 27727 y el famoso impuesto celular. Pero esto es importante traerlo a colación, primero porque son interpretaciones, son dictámenes y que son normas de carácter interpretativo y que no han sido específicamente recogidas por la Administración Fiscal más que con una nota. Entonces, es muy importante tener en cuenta que estos son mecanismos de interpretación. ¿De dónde salieron? Bueno, esto vino del famoso tema del acuerdo Massa-CGT y, digamos, la puja de los sindicatos, las instituciones gremiales, queriendo mejorar el salario del trabajador. Es decir, esta es la situación de lo que significa tratar de mejorar a través de mecanismos indirectos, porque los mecanismos directos ya vimos que vienen a través de, bueno, los aumentos, los incrementos, las convenciones colectivas, los acuerdos, indirectamente a través de vía tributaria, como el impuesto a las ganancias, pero esto se enmarcó en esa situación de lo que fue el acuerdo y la Subsecretaría de Ingresos Públicos fue, digamos, tratando de interpretar lo que se solicitaba a partir, obviamente, del anclaje convencional. Porque valga decir que hay muchos convenios colectivos, la mayoría de ellos, que tiene ciertos complementos. Entonces acá lo que trató de hacer, y ahí vamos a hacer un poquito ya el pasaje de las plantillas, lo que vamos a tratar de contemplar es un poco qué es lo que dijo, en qué temas se metió la Subsecretaría de Ingresos Públicos, y como dijimos, esto fue una forma indirecta, o es una forma indirecta porque están vigentes estas interpretaciones, están vigentes, es una forma de lograr mejoras en las remuneraciones a través de mecanismos indirectos que en este caso son la interpretación de la ley, la interpretación de ciertos complementos que están en la ley o ciertas deducciones o exenciones que están en la ley de impuesto a las ganancias, más aquellos complementos de carácter conversional. Entonces, bueno, esto está generando una atomización del impuesto. ¿Por qué? Y porque la ley dice una cosa, el decreto reglamentario dice otra, y en todo caso los dictámenes vienen a instrumentar mecanismos que muchas veces no están en la ley, ni siquiera el decreto reglamentario. Esto produce, como yo digo, una atomización del impuesto a las ganancias. En algunos casos observamos que estos dictámenes interpretan por encima de lo que significa la ley y el decreto reglamentario, con lo cual inclusive se están oponiendo o están creando una ficción jurídica distinta a la que está plasmada normativamente. Y esto, bueno, obviamente no tienen carácter normativo, son de carácter interpretativo. Y lo más importante en este punto es decir que nosotros esperábamos que en alguna forma sea receptado esto por la normativa de fondo, pero lo que vemos que en el proyecto de presupuesto para el 2024, que tiene una cantidad de regulaciones de tipo impositivo, esto no está, más que un tema muy simple de las horas extras, con lo cual es muy importante saber para el futuro. No tiene anclaje normativo, estos son interpretaciones y en algunos casos con un vuelo muy importante por encima de la ley. Y esto sí, lo más importante ahora entender, como esto trabaja sobre mecanismos convencionales y las convenciones colectivas son las que tienen ciertos complementos que se tratan de adecuar al mecanismo legal, y es muy importante dejarlo por sentado, esto es impuesto a las ganancias y no tiene que ver con lo convencional, es para convencionales y no convencionales, porque tanto las convenciones colectivas de trabajo como aquellos que están fuera de las convenciones pueden tener alguno de estos complementos o estas situaciones que se van a describir en los dictámenes que vamos a ver ahora. Así que muy importante, y esta siempre es una pregunta que se reitera,
convencionales y no convencionales es el ámbito de aplicación. Si se quiere observar y se quiere seguir de cerca cuáles son estos dictámenes, es muy simple, se entra al sitio de la subsecretaría y en ese link, en ese link específicamente, están todos los dictámenes que hasta ahora se han emitido. Así que se pueden consultar porque incluso, vamos a ver después, tienen que ver con situaciones especiales dentro de convenciones colectivas. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo al final de la UOM, que tiene una cantidad enorme de situaciones, así que es importante saber que esto está publicado y en ese link de la subsecretaría están todos los dictámenes. ¿Cuáles son los temas que se han abordado en los dictámenes? Bueno, los bonos de productividad, fallas de caja y otros conceptos que están en la ley, horas extras adicionales, horas extras están en la ley, pero se le agregó, vamos a ver, otros conceptos que son convencionales como los turnos rotatorios y similares. Después, los primeros tienen que ver con exenciones. Los bonos están en el artículo 26, las horas extras también, pero la movilidad son deducciones. Están también en la ley, pero tiene que ver con deducciones que son viáticos y otras compensaciones análogas. Pero también, como esto está dentro del anclaje de las convenciones colectivas y de la misma ley de contrato de trabajo, se empezó a asimilar a determinadas cuestiones que tienen que ver con lo que está en la ley, otros conceptos que son típicamente laborales y que se los asimila. Nunca se discutió la naturaleza del concepto de antigüedad, pero sin embargo acá se empezó a asimilar a otras cuestiones que son las que vamos a ver. Las zonificaciones, los temas de complementos por zona, que también están en las convenciones colectivas, y aparte se crearon algunas situaciones convencionales, se fueron adaptando como asignación jerárquica por mayor responsabilidad, por especialización, las guardias pasivas, que también tuvieron una modificación legal, y las bonificaciones. Así que todos estos temas son aquellos que son tratados en los dictámenes, en algunos casos en forma directa y en otros casos se asimilan a lo que, bueno, son los tratamientos principales, que son fundamentalmente, en este caso, los bonos de productividad, fallas de caja y demás. Así que vamos a ir viendo. En el caso de los bonos, esto está en la ley, obviamente. Está el artículo 26, inciso X, donde se habla del bono de productividad, está exento del salario y siempre tienen hasta un tope, ¿no? El famoso tope del 40%, bono productividad, fallo de caja o concepto de similar naturaleza. Ahí es donde entra la interpretación. ¿Qué son bonos de productividad, falla de caja o concepto de similar naturaleza? Cuando las leyes dejan tanta amplitud para la interpretación, siempre se cuelan cosas similares. Y acá los dictámenes, precisamente, lo que están tratando es esa similaridad. Lo que se puede asimilar al concepto de bono de productividad, falla de caja. El 92 del decreto reglamentario establece, digamos, cuál es el anclaje normativo de lo que tiene que ver con esos bonos, y que se considerarán las sumas que son percibidas, que no se consideran las sumas que son calculadas en una base distinta a la sola puesta a disposición de la fuerza de trabajo. Porque la disposición de la fuerza de trabajo es parte del contrato de trabajo y parte del mecanismo remunerativo. Así que esto es lo que establece el artículo 92 de la ley de contrato de trabajo. Y bueno, acá lo que hizo es, los dictámenes dijeron, bueno, vamos a tratar de identificar convencionalmente todos aquellos que pueden ser bonos de productividad que tienen las características o que reúnen las características, a nuestra interpretación, dice la Secretaría, del 26X y del 92. Entonces ahí empezó a interpretar. ¿Y qué hizo con esto? Hizo un desglose. Decir, bueno, vamos nosotros a desglosar, a tratar en forma unilateral y vamos a investigar dentro de cada convenio aquellos que pueden ser los bonos de productividad, fallas de caja y los similares que responden a la estructura legal y que, por supuesto, son hasta el 40%, este desglose, hasta el 40%, de manera individual. Este desglose genera
lo importante, hay que ver cada convención colectiva, sobre todo porque acá es importante, no solamente se hicieron dictámenes para gremios o asociaciones gremiales que presentaban su convenio, sino que también se hizo uno para la CGT, con lo cual es mucho más global, incluso de aplicación para aquellas convenciones colectivas que no se presentaron a dictaminar. Entonces, esto es muy importante, el espectro de lo que significa la situación de esta interpretación a quienes le llega a todas las empresas o a todos los empleadores o a todos los conjuntos colectivos de empleadores y trabajadores, y sobre todo a los trabajadores que son los beneficiados en función de su remuneración. Así que este desglose amplía notablemente lo que tiene que ver con precisamente establecer esos bonos o de bonos de productividad o fallas de caja. Pero aquí la Secretaría de Ingresos Públicos lo que hizo fue determinar aquellas cosas que son similares y, de acuerdo a nuestro criterio, algo que no tiene absolutamente nada que ver con un bono de productividad, que es el concepto de antigüedad. El concepto de antigüedad que se, digamos, retribuye al trabajador es por solo el hecho de la cantidad de años que tiene en esa actividad o en ese puesto y en esa empresa. Y esto convencionalmente está tratado como un plus de antigüedad. Nunca ha sido tratado como un bono, con lo cual asimilar el concepto de antigüedad que es tradicional en el derecho laboral a un bono de productividad y sacarlo de la gravabilidad es un tema bastante complejo. Recordemos que estos, vuelvo a recordar porque es importante, que todos estos son interpretaciones y estas interpretaciones, pasado el tema de que puede haber un cambio de gobierno, pueden ser interpretadas de forma distinta. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo se toman estas interpretaciones. La antigüedad, de acuerdo a nuestro criterio, nunca se puede asimilar a lo que es un bono de productividad. Y bueno, después, bueno, ahí está lo que es lo que dice el dictamen respecto a la antigüedad y resumo porque, digamos, si no, estamos insumiendo más tiempo por cada uno de los temas y hay muchos para ver. El bono, en el caso de la asociación bancaria, por ejemplo, como ejemplo, no solamente entendió que el bono era, o el bono que había como bono de productividad, sino que también lo desglosó, bono de productividad y otro se llama bono por productividad ROE. Por eso hay que ver cada convención colectiva cómo desglosa o cómo tiene identificado cada uno de estos bonos de productividad. Y llegamos a las horas extras. Bueno, sabemos perfectamente cuál es el tratamiento de las horas extras en la ley en la ley de impuesto a las ganancias, donde lo que ha generado es una diferenciación entre las horas extras ordinarias y aquellas que son, digamos, extraordinarias, pero dentro de lo que significa el exceso de horas en la tarea ordinaria, y aquellas que son específicas, la tiempo doble, que tienen que ver con los fines de semana. Y esta diferenciación la hizo la ley de la ley de impuesto a las ganancias, diferenciando las de días, digamos, normales a tiempo y medio de las de tiempo doble. Acá el tema, por supuesto, estamos refiriendo, y esto para referencia de ustedes, no lo vamos a leer taxativamente, pero son todos los artículos que tienen que ver con la regulación de las horas extraordinarias en la ley de contrato de trabajo. ¿Y por qué lo ponemos acá y le decimos que se lo dejamos para consulta? Por una razón muy importante, porque la misma ley dice horas extraordinarias de acuerdo con la normativa laboral. Y en realidad lo que está pasando es que se está separando la interpretación claramente de la normativa laboral. La normativa laboral son el artículo 196, el decreto 16.115, que es el reglamentario de la 11.544, el artículo 201 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece claramente cuándo y cómo se deben abonar las horas extras, y obviamente todo lo que tiene que ver
con los plenarios de la Cámara y fundamentalmente hay un último fallo muy interesante de la Corte Suprema en Cardone Lorena, desde el punto de vista laboral, de cómo debe tomarse la situación del tiempo extraordinario, qué parte del tiempo extraordinario hay que tomar y cómo hay que pagar el tiempo extraordinario. Pero aquí la gran diferencia de la interpretación versus la ley. La Subsecretaría de Ingresos Públicos, interpreta que el descanso semanal, como lo dice la ley, se refiere a todo el fin de semana, desde la hora cero del sábado. Esto en realidad no es así. Puede haber, como la jornada legal son 8 horas o 48, independientemente que se la quiera cambiar, puede haber horas del sábado que no son horas extraordinarias, o que de repente son horas a tiempo simple, y no son a tiempo doble, con lo cual aquí sí hizo una modificación muy importante, entendiendo que todas las horas del sábado, sean o no extraordinarias, sean o no a tiempo y medio, bueno, están dentro de la exención del 26. Este es el gran tema con las horas extraordinarias. ¿Y qué asimila aparte a las horas extraordinarias y le da el mismo tratamiento? Asignaciones jerárquicas por mayor responsabilidad. Eso nunca fue una hora extraordinaria, es una asignación especial, independientemente que sea convencional. Siempre estas asignaciones han sido grabadas en el impuesto a las ganancias y remunerativas en la ley de contrato de trabajo. Y aparte también ha incluido la guardia pasiva, activa o similares, que tiene que ver, bueno, con la puesta a disposición en un momento determinado. Entonces, ha asimilado la asignación jerárquica por mayor responsabilidad y la guardia pasiva a un mecanismo de horas extraordinarias, alargando la exención. Esto también es una situación realmente objetable porque no tiene que ver con una interpretación exacta de lo que pasa en materia laboral, ni tampoco una interpretación que tenga que ver con la ley de impuesto a las ganancias. Y bueno, esto es lo que dice la asignación jerárquica, que lo he explicado y que les queda a ustedes para ver. Y aquí vamos a otro tema, que no tiene que ver con exenciones, que son las que vimos hasta ahora, fundamentalmente bonos y sus similares, horas extras y sus asimilaciones, sino los viáticos, que tienen tratamiento de deducciones y no tratamientos exentivos. Y aquí un poco ya ha habido una situación que tiene que ver con un beneficio, un sector en especial, por la 27701, en donde se benefició fundamentalmente a el convenio colectivo 40 del 89, que es el de camioneros, que tiene mucha cantidad de situaciones complementarias y fundamentalmente se hizo una interpretación del tema de los viáticos y dándoles una deducción muy superior a la que tienen los viáticos dentro de la ley de contrato de trabajo. Así que también aquí el tema de los viáticos, cuando habla de compensaciones análogas, le ha incluido a esta deducibilidad amplia de los viáticos también las zonas o similares. Las zonas o similares tienen que ver con una situación, por ejemplo, en el caso de zonas frías, de zonas inhóspitas, que son adicionales por zonas inhóspitas y que no son viáticos técnicamente hablando, sabiendo que el viático es la compensación por una situación y una asignación especial del empleador respecto del trabajador, que en principio sabemos también que son remunerativos y que en todo caso están alcanzados, salvo en la parte efectivamente gastada. Bueno, aquí también le agrega las zonas o similares a el tema de lo que significa los viáticos. También consideramos que en zonas o similares, consideramos que también en esta situación hay una interpretación por demás exigida. Las zonas o similares es muy difícil que se puedan asignar al concepto de viáticos. Y bueno, entonces aquí estamos ya en la parte final. Bueno, y aquí traemos como ejemplo uno de los temas de real importancia, que es en el convenio de la UOM, que se ha entendido dentro, y este es un ejemplo muy claro de lo que es el exceso, que se ha entendido por aquellas cuestiones que están dentro de la convención colectiva
y que tienen alguna situación especial, un tratamiento especial en el marco del convenio de la UOM y que se les da esta interpretación absolutamente amplia. Entendamos que las interpretaciones son absolutamente amplias. Entonces, por ejemplo, adicional por turno rotativo, adicional en feriado emotivo, esos son los feriados, un 1 de enero, 1 de mayo, el día del metalúrgico, se llaman feriados emotivos. El recargo de horas extras en días francos y los pagos extraordinarios de fines de semana, aquellas correspondientes a los días de semana están grabadas sin salto en el tramo de la escala, como pasa en la ley, en tanto que las trabajadas en estos feriados y fines de semana son en todo caso descanso semanal, con lo cual están dentro de la exención del 26. Todos estos conceptos, adicional por nulo negativo, adicional feriado emotivo, recargo por horas extras en días francos y pago que es un recargo, no es una extra, y pagos extraordinarios de fines de semana, están alcanzados por el mismo concepto. Por eso, volvemos a reiterar, es muy importante que se analice convenio por convenio. Hay una multiplicidad de convenios, hay más de 1000 convenios colectivos, con lo cual cada empresa, cada empleador tendrá que vigilar indagar es un convenio colectivo de acuerdo a lo que es las pautas de convencionales para ver cómo asimilo los dictámenes establecidos por la Administración Fiscal. Y, por ejemplo, acá tenemos otro tratamiento, premios o gratificaciones por los resultados obtenidos, turno rotativo, feriado emotivo, todos ellos tienen este mecanismo de decir, los separo y los tengo independizados y el 40% de cada uno. Fíjense esto lo que tiene que ver y lo que influye en la determinación del empleador a los efectos de saber cuáles están alcanzados por impuesto a las ganancias o no. Fíjense en viáticos, gasto de movilidad. Incluye transporte, comida, alojamiento, gasto de vehículo, o sea, todo lo que tiene que ver con viáticos. Y el adicional por zona desfavorable. Ese adicional por zona desfavorable que fue interpretado por la Subsecretaría de Ingresos Públicos como uno de los que son asimilables a los viáticos. Y bueno, para terminar un poco ya, que el tiempo ya se está acabando, de todos modos, tenemos conciencia de que la misma ley tiene limitaciones. Y esta es una limitación muy importante que tiene el texto de la ley. Y esto parece que los dictámenes se han olvidado de estas limitaciones, porque el 110 dice que se derogan todas las disposiciones contenidas en leyes nacionales, generales, especiales o estatutarias, y dentro de lo que son convenciones estamos en las estatutarias, que fijen o determinen situaciones especiales respecto de gasto de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo. Fíjense que todos estos son los que de alguna forma, desarraigo, responsabilidad jerárquica, lo dice claramente. Y sin embargo, la responsabilidad jerárquica ha sido interpretada dentro de aquellos conceptos que son realmente alcanzados por las exenciones del impuesto a las ganancias. Con esto terminamos y dejamos reflexiones, las mismas que hicimos al principio. Tener en cuenta que estas son interpretaciones de la Subsecretaría de Ingresos Públicos que tiene la facultad de interpretar. Tener en cuenta que no están recogidas normativamente, sobre todo cuando se asimilan a cuestiones que están especialmente tratadas, aquellas que son similares. Tener en cuenta que no tiene anclaje normativo, que esto no es normativo y que ha sido receptado en forma prácticamente colateral a través de una nota de la Administración Fiscal. Obviamente no hay conflictos por ahora, pero puede haberlos en el futuro. Asegurarse tener la cuestión en lo que significa fundamentalmente analizar cada convenio. Cada empleador tiene que hacer cada convenio. Pero aparte es de aplicación total. ¿Por qué? Porque la CGT tiene un dictamen. Y al tener un dictamen la CGT es para todos los empleadores o para todas las empresas. Y tener en cuenta que las cosas pueden cambiar. Tener mucha prudencia en que las cosas pueden cambiar. Y puede haber un cambio importante a partir del año que viene, porque como la Secretaría interpretó esto, y que no está normatizado, piensen que todo esto no está en la resolución, en la RG 4003 y sus modificaciones. Así que
mucho cuidado con el tema, prudencia y observación y estudio. Muchas gracias.